Ya, ¿cómo están, jóvenes? No se olviden de poner siempre sus dos apellidos y sus dos nombres y también marcar su asistencia en el aula virtual, ¿no? Entonces, creo que todavía faltan como sus compañeros, un poquito más. Ya, ayer revisamos un poco lo que era la introducción, ¿verdad?, al diseño de interfaces. Entonces, el día de hoy bueno, ayer mismo terminamos ese tema. No sé si hay preguntas al respecto. Yo pienso que es un poquito intuitivo, ¿no? Incluso el material que hemos visto debería tal vez ustedes enfocarlo a lo que es ahora diseño de aplicaciones de teléfono, diseños de páginas web, que es lo que más se utiliza. La información que nosotros vimos está un poco más orientada al diseño de formularios, ¿no?, de aplicaciones de escritorio. Entonces, probablemente tengan que hacerle ajustes a este tipo de información cuando ustedes ya estén diseñando, ¿no? Y entonces revisemos un poquito lo que es el PA. El PA de análisis y diseño. Ya nosotros vimos la unidad 1, vimos lo que era la entrevista, la encuesta, la observación. En la unidad número 2 vimos los requerimientos funcionales, no funcionales, el alcance del sistema, los tipos de usuarios y permisos, descripción de los módulos, la arquitectura de hardware y software. Vimos la unidad número 3 que tenía que ver con nociones básicas del lenguaje Z. Eso no era muy largo, realmente pasamos ahí súper que rápido. Y más o menos el plato fuerte, les decía yo al inicio del periodo, pues que era el lenguaje unificado UML, ¿no? Entonces ahí vimos los diagramas de estado, los diagramas de clase, los diagramas de objetos. Me imagino que al principio tiene que haber sido un poco desconocido, pero ya después tiene que haberse hecho un poco más familiar. En la unidad número 5 vimos el modelo conceptual y hablamos básicamente de las entidades y de los atributos. Y ahora estamos en la unidad número 6 donde trata el tema de estándares de diseño de interfaces. Entonces, ya vimos la parte de los estándares y la clasificación. Y con eso, pues, se termina el plan de estudios, ¿verdad?, del PIR, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estamos completando. Todavía no terminamos de completar, pero ya, ya casi. Ya, entonces nos queda, ya vimos lo que fue el diseño de interfaces, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de los diagramas de caso de uso.
¿sí? Hemos mencionado desde que empezamos esto del lenguaje UML y no sé si antes, no recuerdo si antes también lo mencionamos, hemos mencionado los casos de uso, de arriba para abajo, ¿verdad? Entre otros tipos de gráficos. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer ese diagrama de caso de uso, ¿no? Yo creo que les dije que no les iba a mandar otro deber, pero dependiendo de la situación, de repente les mando a hacer un caso de uso, ¿no? De todas maneras, los gráficos que les he mandado a hacer son fáciles, sencillos, y la idea es que ustedes practiquen. Entonces, cuando nosotros hacemos un caso de uso, generalmente una vez que hemos realizado las entrevistas con los usuarios, ¿verdad? O realizamos la entrevista con los futuros usuarios, entonces estos usuarios nos comentan cuál es la actividad que ellos realizan, cuál es la función que ellos realizan, y mediante esta información suministrada por los contrarios, nosotros podemos obtener de este diálogo las actividades que ellos van desarrollando. En mi época, cuando yo era alumno como ustedes, estuvo muy de moda los libros que indicaban cómo hacer las cosas paso a paso. Entonces nosotros aquí también podemos aplicar ese método y lo que tenemos que hacer es tratar de entender cuál es la actividad que hace el usuario, ¿verdad? Paso a paso, ¿no? Entonces tenemos que ir documentando cuando estemos realizando la entrevista cómo ellos trabajan paso a paso. Con esta información nosotros podemos elaborar un diagrama de caso de uso. La ventaja del diagrama de caso de uso es que el diagrama no es netamente escrito. En un escrito uno puede tal vez confundirse o puede tal vez no entender y es un poco más es más poderoso de entender cuando nosotros vemos un gráfico, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros vamos a desarrollar un diagrama, ¿verdad? De donde a través de este diagrama nosotros vamos a entender cuáles son los requerimientos del usuario desde su propio punto de vista, ¿no? O sea, lo que el usuario nos dice que él necesita, ¿no? Y este diagrama nos va a ayudar a esquematizar esto de aquí, ¿no? Cuando nosotros entrevistamos a un usuario, ¿verdad? Siempre en el proceso hay un ente, ¿sí? Hay una entidad, hay un ente que es el que origina el proceso, con el cual se hace el proceso. Generalmente puede ser una persona y en este caso si estamos entrevistando a un usuario, generalmente ese usuario, ¿verdad? Es el ente que origina el proceso y vendría a ser como el ente principal o en los diagramas de caso de uso se los denomina como el actor. Y este actor, que por lo general es el usuario, a veces podría ser otro proceso, pero por lo general es el usuario, es quien inicia el proceso, ¿no? Y luego en los diagramas de caso de uso, luego puede existir otro actor, ¿verdad? Este otro actor es una nueva entidad. En muchos casos no existe una nueva entidad, sino que es el mismo, es el primer actor, ¿verdad? El que cierra el proceso y este actor que por lo general suele ser el mismo que lo inicia, ¿verdad? Recibe el producto generado por el proceso, ¿no? Entonces yo soy el usuario y yo le digo al entrevistado, le digo, miren, lo que pasa es que cuando yo llego, yo aquí ingreso la información, ingreso esto, este otro, este aquello, de allí el sistema debería de calcular y procesar y luego el sistema debería emitir un reporte que recibe mi jefe, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el actor principal sería yo como usuario, el proceso sería realizar los cálculos, la salida de eso allí sería un reporte y el segundo actor sería quien recibe ese reporte. En este caso, de lo que yo les estoy narrando, no soy yo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son
¿Cuáles son los componentes del diagrama de caso de uso, ¿no? En los diagramas de caso de uso nosotros utilizamos una elipse, ¿verdad? Esa elipse va a representar el caso, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, mejor dicho, estamos analizando este diagrama. Déjenme silenciarlos por si acaso se ha quedado algún micrófono abierto. Ya, entonces tenemos la elixir va a representar el caso de uso, entonces aquí ustedes ven la elixir, ¿verdad? Ahí va el nombre del caso de uso, y en este caso existen dos figuras, ¿verdad? Hay una a la izquierda y hay otra a la derecha, y estos van a representar los actores, ¿no? Entonces este es el actor número 1 y este sería el actor número 2, y entonces estos son los actores que intervienen aquí en el caso de uso. Bien, el actor que inicia se encuentra hacia la izquierda del caso de uso y el que recibe se encuentra a la derecha. Entonces, este es el que inicia el proceso y este es el que recibe el proceso. No sé si ustedes notan la similitud con el diagrama de procesamiento de información, que es el diagrama que ustedes debieron aprender en fundamentos de programación. Ustedes debieron aprender, ¿verdad? Se parece un poco, el esquema es muy parecido a entrada, proceso, salida, ¿no? Entrada, proceso, salida. Muy, muy similar el procesamiento y si lo abstraemos, o sea, si lo llevamos a lo más básico, realmente el primer actor genera la entrada al sistema, el sistema procesa y el actor que recibe, recibe la salida. Entonces, muy similar el esquema a ese el primer diagrama de procesamiento de la información, que es una de las primeras cosas que ustedes deben haber aprendido. Bien, el nombre del actor aparece justo debajo de él y el nombre del caso de uso aparece ya sea dentro de la elixir o justo debajo de ella, ¿no? Entonces aquí aparece el nombre del actor, en este caso podríamos ponerle aquí usuario o cliente o vendedor, y por acá podríamos ponerle ya sea vendedor, gerente o la persona que recibe. Y acá acá al inicio, ¿verdad? O al final. Bien, en los casos de uso también se utiliza una línea que va a conectar el actor con el caso de uso y va a representar el tipo de comunicación que existe entre el actor y el caso de uso, ¿no? Entonces aquí hay una asociación entre el actor y el caso de uso, ¿verdad? Para, para poder saber cuál es su tipo de interacción. La línea dice asociativa es sólida, ¿verdad? El rectángulo envuelve los casos de uso dentro del sistema. Entonces aquí hay un rectángulo, ¿verdad? Que envuelve los casos de uso. Es como para indicar que esta parte es la que se está procesando. Aunque en algunos casos de uso pueden ser manuales, o sea, pueden ser procesos manuales, ¿no? Pero en todo caso aquí el rectángulo está encerrando los diferentes casos de uso de todo este proceso que está esquematizando el caso de uso. Bien, y aquí tenemos un nuevo diagrama de casos de usos y, y nosotros así al verlos a primera vista podremos pensar que está un poco complejo, pero si una vez que lo analicemos vamos a ver si realmente es complejo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un poco el significado de los símbolos que se suelen utilizar aquí. Los vamos a ver uno a uno, ¿no? Entonces, y estamos viendo que este es el caso de uso de una máquina de gaseosas. Ustedes están viendo aquí que el título del caso de uso está acá arriba. Aquí está el rectángulo que envuelve todo el proceso. Aquí están las líneas asociativas, ¿verdad? Aquí están los actores, ¿verdad? El actor que inicia, el actor que recibe. Aquí hay diferentes casos de uso y hay diferentes tipos de líneas asociativas, ¿no? Entonces, vamos avanzando, ¿no? Y vamos analizando. Dice, en el diagrama de ejemplo, un aspecto importante que se ha utilizado es la inclusión, ¿verdad? Hay un tipo de asociación que es la inclusión, que permite volver a utilizar los pasos de un caso de uso dentro de otro caso de uso, ¿sí?
Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que en el ejemplo se habla de un caso de uso que dice reabastecer, ¿verdad? Y también vemos otro caso de uso que se llama recolectar dinero. Y estos casos de uso incluyen, dice, otro conjunto de pasos correspondiente a exhibir el interior y cubrir el interior, ¿no? Entonces, tenemos dos casos de uso que a su vez, ¿verdad? Y hacen este proceso o este nuevo caso de uso y están siendo repetitivos, ¿no? Dice, esto es así porque siempre que se quiera abastecer una máquina gaseosa debe recolectar el dinero contenido en la máquina. Inevitablemente se iniciará mediante la apertura de la máquina y finalizará con el cierre y sellado de la misma, ¿no? Entonces, aquí tenemos las partes, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de uso que dice reabastecer, punto de extensión, llenar compartimientos, ¿verdad? Y obviamente este caso de uso, hacer esto, incluye, ¿verdad? Que se tenga que exhibir el interior, ¿verdad? Y también incluye que se tenga que cubrir el interior, ¿no? Entonces, ahí están las flechitas punteadas, ¿verdad? Porque se indica que dentro de ese caso de uso se deben hacer estos dos casos de uso, ¿no? Por acá tenemos otro caso de uso que se llama recolectar dinero. Entonces, en recolectar dinero incluye exhibir el interior, ¿verdad? Y también incluye, ¿verdad? Cubrir el interior, ¿no? Entonces, esta es pasos que se deben incluir dentro de este caso de uso, ¿no? Y como son casos de uso que se están reutilizando, entonces se utiliza la flechita punteada, ¿verdad? Para indicar que ese caso de uso es un caso de uso que se está reutilizando, ¿no? Entonces es un caso de uso que se puede reutilizar. Entonces, aquí vemos que dice que hemos utilizado esas líneas discontinuadas con la punta de flecha y la flecha se dirige hacia las clases dependientes, ¿no? Es decir, que esas clases, escribir el interior y cubrir el interior, son dos clases dependientes, ¿no? ¿De quién depende? De la clase que los está llamando. Ya, entonces, estas flechas, ¿verdad? Simbolizan la inclusión. Y justo sobre la línea se agrega la palabra que se utiliza para revelar el tipo de relación de inclusión que existe en estos casos de uso vinculado, ¿verdad? En este caso se ha puesto incluir, ¿no? Entonces, la flechita indica cuál es la clase dependiente, ¿verdad? Y la rayita, pues, que es una inclusión. La palabra dice que se pone sobre la flecha o al lado de la flecha, si es que la flecha estuviese vertical, o debajo de la línea si es que el espacio de trabajo obliga, ¿no? O sea, se pone allí, se sabe que la palabra está asociada con la flechita. Y debe ser bordeada por dos paréntesis angulares, entonces aquí ustedes van a ver los dos paréntesis angulares, ¿verdad? Y la palabra que se ha utilizado dice que es incluir, ¿no? Ya, entonces acá regresamos a nuestro caso de uso, ¿verdad? Aquí vemos que está el caso de uso de reabastecer y para reabastecer hay que exhibir el interior y hay que cubrir el interior. Por lo tanto, dentro de este caso de uso se debe incluir este otro caso de uso que es exhibir el interior y también cubrir el interior. Y la rayita pues indica que hay una relación de inclusión, ¿verdad? Hay una asociación de inclusión y la flechita apunta a la clase dependiente que sería exhibir el interior, ¿verdad? Porque para que esta exista, pues debe existir la de acá. Como estas clases son reutilizables, por acá hay otro caso de uso que dice recolectar el dinero y recolectar el dinero incluye exhibir el interior y también incluye cubrir el interior, ¿no? Entonces, cuando recolectamos el dinero, también tenemos que hacer estas dos clases que también son dependientes y que estamos reutilizando. Entonces,
Ese es el concepto de reutilización dentro del caso de uso. Ya, en este ejemplo que estamos viendo, también hemos utilizado la extensión, ¿verdad? Entonces, eso significa cuando tenemos ya un caso de uso, ¿verdad? Y añadimos un nuevo caso de uso al caso de uso original, ¿no? Entonces, eh, el caso de uso original sería el caso de uso base. Entonces, aquí en el diagrama estamos viendo un ejemplo donde en lugar de solo reabastecer la máquina de gaseosas con marca, ¿verdad? Ese sería el caso de uso, reabastecer la máquina de gaseosas con marcas y sabores aleatorios, dice, el reabastecimiento se hace de tal manera que la máquina tenga la misma cantidad de latas para cada una de las marcas y sabores. Entonces aquí la premisa es que todos tengan la misma cantidad de marcas y sabores, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, dice que la extensión solo se puede realizar para los puntos indicados de manera específica dentro de la secuencia del caso de uso base, ¿no? Entonces no tiene que respetarse la secuencia. A estos puntos, dice, se le conoce como puntos de extensión. En el caso de uso reabastecer, los nuevos pasos serían anotar las ventas y abastecer de manera acorde. Y se darían luego de que el representante ha abierto la máquina y esté listo para llenar los compartimientos de las marcas y gaseosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso de uso, ¿verdad? Reabastecer un punto de extensión para llenar los compartimientos, ¿verdad? Aquí está el caso de uso base, ¿verdad? Y tenemos el caso de uso extendido, que es reabastecer de acuerdo a las ventas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la relación que hay. Esta es una relación extendida, ¿verdad? Y el tipo de relación es que hay que llenar los compartimientos, pero de acuerdo a la venta. Y esto sería una extensión, ¿sí? Aquí utilizaremos la palabra extensión porque eso está extendiendo el caso de uso original. No se incluye, no se está utilizando, sino que se le está dando, digamos, como más versatilidad. Ya, entonces, en este ejemplo dice que el punto de extensión es llenar los compartimientos. Y aquí también se realiza la inclusión, ¿verdad? Dice que se ha utilizado la línea de dependencia, o sea que es la línea discontinuada, ¿verdad? Con la punta de flecha, junto con la palabra extender entre los paréntesis angulares. Aquí dice que tenemos que fijarnos que es importante la dirección que tiene la línea de dependencia. Esta extensión siempre debe ir dirigida a las clases dependientes, ¿no? Entonces la clase dependiente es la que debe ser apuntada. Eh, se maneja un poco diferente, ¿verdad? A las clases. Cuando nosotros estamos viendo herencia, la flechita apuntaba a la clase padre. En este caso, en el diagrama de caso de usos, las flechitas apuntan a las clases dependientes, ¿no? Las clases que por sí solas no pueden existir, sino que tienen que existir la clase base para que existan las clases dependientes, ¿no? Entonces la flechita apunta a la clase dependiente. Entonces dice, en el caso de uso dependiente es reabastecer, ¿no? Reabastecer sería la dependiente porque es la que la flechita lo está apuntando. Y el caso de uso independiente es reabastecer de acuerdo a las ventas. Entonces, este sería el caso de uso independiente. Dice, pues lo primero que se tiene que hacer es verificar cuántas latas de gaseosa hay en existencia para cada marca y sabor según las ventas que se han hecho. Y luego, partiendo de eso, se procede a reabastecer con la proporción adecuada, ¿no? Entonces,
primero se hace lo de acá, reabastecer de acuerdo a las ventas, y luego se extiende el caso de uso para reabastecer un punto de extensión para llenar los compartimientos. Entonces, la línea descontinuada va a denotar una relación de dependencia, ¿sí? Y el sentido de la flecha apunta hacia la clase o caso de uso dependiente, ¿verdad? Y por lógica dice que no se encuentra la flecha, sino donde no se encuentra la flecha es el caso de uso independiente. Dice que dentro de la LICSE del caso de uso básico, para el caso de estar utilizando extensión, debe aparecer el nombre del caso de uso y el punto de extensión. En este caso, reabastecer, y debajo de eso el punto de extensión para llenar los compartimientos. Entonces, aquí está, reabastecer, y debajo de esto, punto de extensión para llenar los compartimientos. Entonces, revisemos acá el cuadro base. Estamos viendo este caso de uso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aquí, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es reabastecer de acuerdo a las ventas. Esto es lo que se tiene que hacer. Pero para poder, o sea, aquí reabastecer de acuerdo a las ventas involucra revisar qué se ha vendido y qué es lo que está faltando, ¿no? Entonces, de este caso de uso independiente se extiende, porque la tarea no termina nada más con hacer esto, sino que se extiende, ¿verdad? A otro caso de uso que dice reabastecer, ¿verdad? ¿Y qué va a reabastecer? Va a reabastecer los puntos de extensión, ¿verdad? Para llenar los compartimentos. Entonces aquí hay una línea de relación de dependencia y la flechita está apuntando pues al caso de uso dependiente, ¿no? Y la relación es que hay que extender, ¿verdad? Y hay que extender porque hay que llenar los compartimientos. Entonces, ya vimos eso allí. Ya, dice en este ejemplo también se ha hecho uso de la generalización. Esto significa que las clases pueden heredarse entre sí. La generalización se modela con líneas continuas y la punta de la flecha en forma de triángulo sin rellenar, ¿verdad? Aquí es sin rellenar, apunta hacia el caso de uso primario, tal y cual como nosotros hacíamos en los diagramas de clase, ¿no? Entonces, esto de aquí sí se respeta. La relación de generalización puede establecerse entre los actores, ¿verdad? Así como entre casos de uso. En este ejemplo, el, el caso primario es el caso de comprar gaseosa, porque aquí apunta la flecha, entonces esta vendría a ser como la clase padre, ¿verdad? Porque está haciendo apuntada la flecha. Y el caso de uso secundario o el caso de uso que se deriva, ¿verdad? El hijo, el derivado, es comprar un vaso de gaseosa, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo la generalización porque vamos de comprar una gaseosa a comprar un vaso de gaseosa, que es algo más detallado, ¿no? El caso de uso secundario hereda o tiene las acciones del caso de uso primario, ¿verdad? Como por ejemplo la tarea de agregar el hielo, eso es, se hereda. Y el caso secundario hereda las acciones del primario, pero además agrega sus propias acciones, ¿verdad? Eso ya vimos que era polimorfismo, y por lo tanto se puede aplicar el caso de uso secundario en cualquier lugar donde se aplique el primario, ¿no? Entonces, aquí está, ¿verdad? El caso de uso primario, que es comprar la gaseosa, y de comprar la gaseosa se puede hacer se puede crear una subclase, ¿verdad? Que sería, en este caso, un subcaso de uso que sería comprar un vaso de gaseosa, ¿no? Y el vaso de gaseosa, pues obviamente hereda, ¿verdad?
los mismos atributos que tiene gaseosa y por eso la flechita apunta hacia el caso de uso padre. Entonces, revisando el diagrama hasta aquí, ¿verdad? Este es el caso de uso principal, comprar una gaseosa, pero comprar una gaseosa también puede derivar en comprar un vaso de gaseosa, ¿no? Entonces aquí, el caso de uso de comprar un vaso de gaseosa apunta hacia su clase padre, hacia su caso de uso padre, que es comprar la gaseosa, ¿no? Entonces ahí hereda los mismos, las mismas cosas que tiene ese caso de uso. Un segundito. El día jueves. Ya, entonces los casos de uso, en los casos de uso vamos a ver, o el conjunto de casos de uso que puede ocurrir en el proceso, vamos a ver los actores, de repente podemos identificar tipos especiales de clases y también vamos a ver las relaciones, ¿no? El propósito de hacer los casos de uso es tener una vista, ¿verdad? Estática de cómo debería funcionar el sistema. Entonces, aquí podemos tener gráficamente información importante y estos casos de uso pues son importantes para ayudar al modelado y la organización y comportamiento del sistema, ¿no? Entonces, viendo el caso de uso, nosotros tenemos una mejor visión de cómo debemos desarrollar el sistema. Los casos de uso van a modelar el comportamiento del sistema desde un punto de vista externo, o sea, más o menos desde el punto de vista del usuario. El caso de uso, dice, es una lista de pasos que definen las interacciones entre el actor, ¿verdad? Que generalmente puede ser un humano que va a interactuar con un sistema, ¿verdad? O también podría ser un sistema externo, y el sistema que nosotros estamos diseñando, construyendo o remodelando. Los diagramas de caso de uso van a representar las especificaciones de un caso de uso, ¿verdad? Y modelan las unidades funcionales del sistema, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que en nuestro proyecto PIS, de repente un diagrama de caso de uso podría ser interesante para entender el sistema. Entonces aquí dice que modelan las unidades funcionales del sistema. Ustedes ya lo hicieron sin caso de uso, pero podría ser interesante tener un caso de uso. Estos diagramas dice que ayudan a los equipos de desarrollo a comprender los requisitos del sistema, o sea, a los desarrolladores. Recuerden ustedes que todavía estamos en la fase de análisis, pero terminada esta fase de análisis ya entramos a la fase de desarrollo, aunque la fase de desarrollo ya es coger la información, diagramas, reportes, informes, autorizaciones que nosotros hemos levantado. Faltaría también aquí construir un programa de desarrollo, ¿verdad? Un cronograma de trabajo para realizar todos estos procesos. Y también faltaría para nosotros crear el presupuesto de todo lo que vamos a hacer. Y tendríamos que entrar a la fase ya de desarrollo y de control, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces esas fases todavía están pendientes. Y no las vamos a ver aquí, pero en la vida real el proyecto termina ahí, o sea, hay que desarrollarlo, hay que controlarlo, hay que probarlo y hay que entregarlo, ¿no? O hay que sacar la producción. Entonces esas fases no faltan. Bien, ya. Entonces estos diagramas van a servir para que el equipo de desarrollo pueda entender cómo debe trabajar el sistema y cómo van a ser las interfaces, ¿verdad? El diagrama lo
casos de uso van a ayudar a entender cómo deben funcionar las interfaces del sistema con los usuarios. El diagrama de casos de uso podría mostrar todos los casos de uso del sistema o solo aquellos casos de uso que tienen una funcionalidad similar, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo hago un caso de uso de una pantalla de mantenimiento, van a ser todas similares, entonces no necesito crear casos de uso para todos los mantenimientos, ¿no? O sea, ya con una, yo ya entiendo cómo va a funcionar todo. Ya, dice aquí, para iniciar un diagrama de casos de uso hay que agregar la forma ovalada en el centro del dibujo y se escribe el caso de uso dentro del óvalo, ¿verdad? Y los actores pues generalmente representan el actor humano, la figura humana, ¿verdad? Y se utilizan las líneas para definir las relaciones que hay entre el usuario y el caso de uso, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo. En este caso no hemos utilizado el rectángulo. Aquí este sería un usuario web, tiene una relación con el sistema. Aquí el caso de uso sería la compra de una entrada, ¿verdad? Y este sería este caso de uso, ¿no? Entonces, antes de ir a eso allí, que es como que una revisión de los casos de uso, vamos a revisar, ahora sí, vamos a revisar todo el proceso, ¿verdad? De este diagrama de casos de uso que representa todo el proceso de una máquina de gaseosa. Ya, entonces todo comienza con un actor que va a ser el cliente. Entonces el cliente llega a la máquina de gaseosas, ¿verdad? Y el cliente puede comprar una gaseosa, ¿no? El cliente tiene la opción de comprar una gaseosa, pero un derivado de comprar la gaseosa sería solamente comprar un vaso de cola. Y una vez que termina el proceso, pues quien recibe el resultado, que sería la gaseosa, el vaso de cola, es el mismo cliente, ¿no? Entonces, el actor de entrada es el mismo actor de salida. Por acá tenemos otro caso que puede ocurrir, que llega un representante del proveedor, que es otra persona que llega allí, ¿verdad? Y esta persona pues tiene la misión de llenar lo que es los productos. Entonces, la función de este representante es reabastecer de acuerdo a las ventas, ¿no? Entonces, él va a reabastecer de acuerdo a las ventas. Por eso ya tiene que saber que se vendieron, por ejemplo, se vendieron 10 Coca-Colas y 5 Pepsis. Entonces, él ahora sabe que tiene que llenar, ¿verdad? 10 latas de Coca-Cola y 5 de Pepsi porque eso es lo que se ha utilizado, ¿no? Como él primero tiene que ver cuáles han sido las ventas, ¿verdad? Entonces, de aquí hay un caso de uso extendido, ¿verdad? En el cual tiene que reabastecerse los puntos de extensión, o sea, los compartimientos, de acuerdo a las ventas, ¿no? Entonces, aquí él reabastece, ¿verdad? Según las ventas. Y, obviamente, para poder reabastecer, primero tiene que exhibir el interior, ¿verdad? Esto es una relación de inclusión, o sea, incluye este caso de uso que tiene que exhibir el interior, ¿verdad? Y una vez que ha cubierto los compartimientos, que era su trabajo, entonces ahí tiene que cubrir el interior, ¿no? Entonces, aquí tenemos de todo este proceso, tenemos un caso de uso extendido, algo adicional que se debe hacer, y unos casos de uso incluidos, ¿verdad? Que son casos de uso que se están reutilizando en este caso de uso, ¿no? Y al final, pues, todo este trabajo es para el mismo representante del proveedor, o sea, para él mismo. Me imagino que la salida podría ser un recibo de la máquina o un inventario de la máquina donde ya los productos han sido estoqueados, ¿sí? O sea, el servicio es para él mismo. Bueno, y acá tenemos el otro caso de uso donde llega un recolector, ¿verdad? El recolector tiene la función de recolectar el dinero, pero para recolectar el dinero primero tiene que exhibir el interior,
¿verdad? Que es un caso de uso que ya se utilizaba anteriormente y lo estamos incluyendo. Y después de recolectar el dinero, tiene que cubrir el interior, que es un caso de uso que ya utilizamos anteriormente y por lo tanto estamos incluyendo, ¿no? Entonces, las flechitas en este caso están señalando, ¿verdad? A el caso de uso dependiente. ¿Sí? Y acá la flechita está apuntando al caso de uso también dependiente, ¿no? Y por acá, este proceso de comprar el vaso de gaseosa es un proceso heredado y este de aquí está apuntando a la clase padre, ¿no? O al caso de uso padre, ¿no? Y en este tema, ¿verdad? De recolectar el dinero, el recolector, o sea, todo este proceso le sirve al recolector. Aquí él puede tener tal vez un recibo o una constancia de que recolectó el dinero, pero también la salida es el mismo dinero que recaudó. Entonces, este es el análisis de este caso de uso de una máquina de gaseosas. Entonces, si yo quiero hacer un sistema que simule una máquina de gaseosas, yo ya sé aquí quiénes son los que intervienen, ¿verdad? También de aquí puedo identificar un poco los procesos y más o menos puedo intuir un poco cómo sería el diseño de las pantallas, ¿no? Para eso me serviría este diagrama de caso de uso. No sé si hay alguno de ustedes tiene alguna inquietud, pregunta con respecto a los casos de uso. Ya, como no hay preguntas, entonces seguimos, sí, paramos, no. Ya, y estamos revisando aquí, seguimos con una descripción de los casos de uso, entonces ya aprendimos, ¿verdad? Lo que era el actor, lo que era la relación y lo que era el caso de uso como tal, ¿no? Entonces es como una especie de repaso. Los casos de uso pues nos van a servir para capturar información con respecto a los servicios que el sistema proporciona en un entorno, ¿verdad? Y no solamente nos va a permitir capturar información, sino que nos va a permitir un poco capturar las especificaciones de los requisitos, ¿no? Entonces van a ser importantes. Por ejemplo, ahí estamos viendo dos diagramas de casos de uso. Aquí, por ejemplo, tenemos un cliente, ¿verdad? Y aquí tenemos el proceso que hace un cajero. Y las cosas que puede hacer el cliente es retirar dinero, o eso sería un caso de uso, consultar el saldo, otro caso de uso, y realizar transferencia, otro caso de uso, ¿no? Por acá más abajito tenemos otro ejemplo de caso de uso donde tenemos un actor que es un browser. El browser está haciendo de actor, ¿verdad? Y por acá tenemos un administrador, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo el caso de uso de un servidor, ¿no? El browser que hace el cliente, pues, consume servicios de página web o de web server, ¿verdad? Y el administrador, ¿verdad? Puede arrancar o parar servicios del servidor. Entonces, este es el diagrama de caso de uso, pues, de un servidor, ¿no? Y el de acá de un cajero. Bien, entonces ya vimos los diagramas de caso de uso y ahora vamos a ver un diagrama de secuencia. No sé si tengan preguntas sobre los diagramas de caso de uso. Vamos entonces el diagrama de secuencia porque no está muy largo, ¿no?
Bien, en el diagrama de secuencias, ¿verdad? Aquí lo que nos va a permitir observar este diagrama de secuencias es ver la interacción ordenada según las secuencias de eventos, ¿verdad? Que nosotros podemos observar en una línea de tiempo, ¿no? Entonces, secuencialmente vamos a ver qué pasa en una línea de tiempo. En este diagrama de secuencias, pues aquí vamos a diagramar los objetos que participan en la interacción de mensajes que intercambian, ¿verdad? Esto va a estar ordenado según su secuencia de tiempo. O sea, se van a ordenar según la secuencia de tiempo. Para esto de aquí vamos a tener un eje vertical, ¿verdad? Que va a representar el tiempo y vamos a tener un eje horizontal donde se van a colocar los objetos y actores que participan en esta interacción, ¿verdad? Estos objetos y actores no tienen un orden prefijado, aunque se podría tratar de colocarlos en orden, ¿verdad? De izquierda a derecha en la parte superior. Cada objeto o actor va a tener una línea vertical, ¿verdad? Y los mensajes se van a representar mediante flechas entre los distintos objetos, ¿no? Entonces las flechas van a ser los mensajes que se pasan estos objetos u actores. La línea de tiempo va a fluir de arriba hacia abajo y se van a poder recolectar etiquetas como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, y en el margen de izquierdo o tal vez junto a las transacciones o las activaciones a las que se refiere, ¿no? Entonces ahí se pueden colocar las etiquetas de las restricciones o acciones. Ya, cada línea de vida de un objeto es una línea discontinuada que se desplaza hacia abajo del objeto. Una línea continua con una punta de flecha conecta una línea de vida con otra y representa un mensaje de un objeto a otro. El tiempo se inicia en la parte superior y continúa hacia abajo, aunque un actor es normalmente quien inicia la secuencia. Su símbolo no es parte del conjunto de símbolos del diagrama de secuencia. O sea, aquí el actor que inicia no va a estar esquematizado. No necesariamente se debe especificar el tiempo de manera explícita, como por ejemplo minutos, segundos u hora, aunque sí se lo puede hacer si es que resulta necesario o conveniente. O sea, no es obligación, pero si es importante, entonces tal vez sí lo podemos esquematizar. Siempre se tiene que ubicar correctamente en el eje vertical la secuencia correcta de eventos. Entonces aquí el diagrama de secuencias lo que nos va a indicar es la secuencia y debe ser la secuencia correcta para que nosotros después podamos observar este diagrama de manera cronológica en una línea de tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de diagrama de secuencias. Aquí estamos representando la forma en que una interfase gráfica de usuario va a interactuar con los otros objetos. En esta gráfica, ¿verdad? Se origina y se finaliza en el estado operativo de la interfase de usuario. Y aquí dice, como es de esperar, se da una secuencia de procesos plasmados en el programa, ¿no? Entonces, ¿quién inicia todo el proceso? Esto lo inicia un actor, ¿verdad? En este caso ahí está. Y el actor pues da un tecladazo, ¿no? Entonces, el teclado es el evento que inicia. ¿Cuáles son los objetos que aparecen en este diagrama de secuencias? Pues tenemos la interfaz de usuario, ¿verdad? Tenemos también el sistema operativo, que podría ser más que objeto, podría ser el actor. Tenemos el CPU, tenemos la tarjeta de video y tenemos el monitor, ¿no? Entonces, el usuario da un teclado, ¿verdad? Aquí en la interfase gráfica de usuario, porque esto es lo que está viendo el usuario, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el WIT, la interfase, manda un mensaje al sistema operativo, ¿verdad? El sistema operativo, a su vez, manda un mensaje a lo que es el CPU y a la misma interfase gráfica de usuario. El CPU, ¿verdad?
manda un mensaje a la tarjeta de video y la tarjeta de video manda un mensaje al monitor y el monitor, ¿verdad? Refresca la interfase gráfica del usuario, ¿no? Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, la letra A, lo que va a pasar es que el sistema operativo va a recibir la señal, esa señal se pasa al CPU, del CPU pasa a la tarjeta de video, de la tarjeta de video pasa al monitor, y el monitor lo que va a hacer es que va a refrescar la interfase gráfica del usuario y me va a hacer aparecer la A. Entonces, este es un ejemplo del diagrama de secuencias. Aquí estoy viendo que el orden de los objetos tiene que ver conforme se va requiriendo o se va recibiendo mensaje de los objetos, ¿no? Esto está ocurriendo, ¿verdad? Desde esta primera señal que fue el teclado hacia abajo, ¿no? Entonces, ya de aquí hasta allá ya ha pasado todo este tiempo, ¿no? Y estas flechitas aquí son los mensajes, ¿verdad? Y se han ido viendo según la flechita indica dónde están yendo los mensajes. Entonces ese sería el diagrama de secuencias. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al diagrama de secuencias? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ahora vamos a ver el diagrama de colaboraciones. Este diagrama aquí tiene como objetivo mostrar cuál es la interacción organizada y se va a basar en los objetos que forman parte de esa interacción, ¿no? Hasta un poco esto aquí se parece un poco al diagrama de casos de uso, también se parece un poco al diagrama que acabamos de ver, que es el diagrama de secuencias, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo se basan los objetos, ¿verdad? Y cómo interactúan estos objetos entre sí, ¿verdad? Entonces va a mostrar los objetos, ¿verdad? Qué participación tienen en la interacción y cuáles son sus tipos de enlaces entre ellos, ¿no? A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración muestran las relaciones entre los roles de los objetos, ¿sí? La secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes se deben determinar explícitamente mediante números de secuencia. Entonces aquí, si vamos a ver la secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución, pueden ser concurrentes, pero estos tienen números de secuencia. Los mensajes se van a mostrar los mensajes que se envían a los objetos entre sí y por lo general se va a evitar la multiplicidad de mensajes, ya que esto podría ser una fuente de confusión, ¿no? Entonces aquí, si hay multiplicidad, pues se trata de evitarlo a no ser que sea estrictamente necesario. El mensaje finaliza con un par de paréntesis dentro de los cuales se colocan los parámetros en caso de haber alguno con los que funcionará la operación. En la representación de los mensajes, la flecha se va a dibujar cerca de la línea de asociación entre dos objetos y apunta al objeto receptor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un modelo de un diagrama de colaboraciones, ¿verdad? Aquí tenemos los objetos, está el objeto de nombre 1, el objeto de nombre 2, el objeto de nombre 3. Estos objetos están relacionados entre sí, ahí están las líneas de relaciones, ¿verdad? ¿Y cómo funcionaría esto? Aquí tenemos que el primer mensaje, ¿verdad? Es el mensaje de agregar, ¿verdad? Entonces aquí manda el mensaje de agregar al objeto de nombre 2. El objeto de nombre 2 manda el mensaje de modificar al objeto de nombre 3 y el objeto de nombre 3 manda el mensaje de actualizar al objeto de nombre 1, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo funcionaría el modelo de diagrama de colaboración. Entonces, ahí estamos viendo y hay secuencia, ¿verdad? Hay los mensajes. Y los mensajes tienen los paréntesis y si es que hay parámetros que se envían estos diferentes objetos.
Dice, se puede convertir cualquier diagrama de secuencias en diagrama de colaboraciones y viceversa. Dice, se puede representar por medio de esto la información de secuencias en un diagrama de colaboraciones. Para ello dice, se puede cifrar la etiqueta del mensaje a la cual corresponde la secuencia propia del mensaje. La cifra y el mensaje se separan mediante dos puntos. En este ejemplo de diagrama de secuencias se va a convertir ahora en un diagrama de colaboraciones, quedando de la siguiente manera, ¿no? Entonces, el diagrama anterior, que era el diagrama de secuencias, que si ustedes lo recuerdan, ahora va a quedar convertido en diagrama de colaboración, ¿no? Entonces, aquí tenemos el actor que inició todo el proceso, entonces él lo inició tecleando, lo tecleó al objeto with, al objeto de la interfase, ¿verdad? El objeto de la interfase notificó el tecleo al sistema operativo. El sistema operativo devolvió el mensaje actualizando el tecleo, pero también envió un mensaje a la CPU, ¿verdad? Para que se actualice el tecleo. La CPU notificó a la tarjeta de video, ¿verdad? No sobre el tecleo, la tarjeta de video mostró el tecleo, ¿verdad? En el monitor y el monitor envió la respuesta a la interfase de usuario gráfico, ¿no? Entonces, sí podemos convertir un diagrama de secuencias en un diagrama de colaboración. No estuvo muy difícil el tema. Bien, aquí está el mismo diagrama de colaboración y aquí está la explicación que ya vimos. Veámosla de forma detallada. Dice, la interfase gráfica de usuario notifica al sistema operativo que se oprimió una tecla, el sistema operativo le notifica al CPU, el sistema operativo actualiza la interfase gráfica de usuario, el CPU notifica la tarjeta de video envía un mensaje al monitor, el monitor representa el carácter alfabético en la pantalla con lo que se dará evidente al usuario, ¿no? Aquí tal vez yo estoy viendo que la secuencia tenemos la 1, la 2 y la 3, ¿no? Entonces no me había percatado que aquí cuando el sistema operativo le devuelve el tecleo a la interfase de gráfica usuario, está con la secuencia 3, ¿no? Entonces eso también es una secuencia. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Ya, si no hay preguntas, todavía tenemos un poco de material, pero hoy día hemos visto 3 diagramas, entonces ha sido productivo. Pero vamos a hablar del proyecto PIS. Si todavía no me han notificado nada, supuestamente hay una web donde yo puedo consultar, pero no encuentro dónde se puede ver la información. Realmente no han compartido ese enlace. En el proyecto PIS yo también estoy un poco perdido porque se entregó la documentación, diga, y de ahí dijeron que había que llenar algo, parece que escuché, no entendí muy bien. Yo moví los documentos, moví los documentos de ustedes. O sea, sí, yo envié por correo, todavía no me han notificado nada, pero yo creo que hay una web donde uno puede consultar. No quisiera que nos pase lo que nos pasó la otra vez que no estábamos al tanto. ¿Sí? Entonces, no sé. Déjame revisar mis correos a ver si ahí veo del periodo pasado. Puedo ver de repente el enlace.
Unión, talento humano, unidad de talento, programación, investigación. Aquí encontré un correo del ingeniero Manzano. Bien, quiero escuchar al grupo, ¿verdad? De los expositores, el grupo de los expositores, el grupo de Ronquillo Espinosa, y también está allí Gary Pluas. Tenemos dos nada más que están allí, de los que yo tengo registrados. No sé si hay alguien más en los expositores. Licenciada, la compañera Alicia Ronquillo me informó que se iba a retirar. Déjenme ver, un momentito. Ya, y ella era la líder. Parece que se va a retirar. O sea, ya no va a ingresar por acá. No, porque yo le mandé un mensaje que si iba a seguir estudiando y me dijo que ya no porque tiene demasiados problemas personales. Dígame una cosa. Bueno, si usted puede, dígale que estudie nomás porque a la final ninguno de esos problemas personales le va a devolver el tiempo. Entonces, a la final todo se arrepiente. ¿Sí? Entonces, si es que puede, que haga un esfuerzo y que estudie, ¿verdad? Pero dígale eso. Ya, ¿qué han avanzado? ¿Qué le dijo? ¿Qué han avanzado? ¿Le ha entregado algo? No, nada. Yo le Ah, pregunté y no me dijo nada sobre el tema. ya, entonces podríamos decir que en sus responsabilidades tienen un avance de cero. Podemos decir, porque nos dicen que no han entregado nada. Podemos decir eso entonces. Pero dígame. Yo ahorita le estoy escribiendo para ver que si se puede conectar a la clase. Para que hable porque yo soy del grupo de diagramas de diseños de datos, de bases de datos. De base de datos, ya. Ujú. Bueno, asumamos que no tiene nada, ¿ya? Porque si toma la decisión de retirarse, muy probablemente no se ha interesado mucho en el tema. Eh, y miren que si yo no pregunto cuándo me iban a decir cuándo me iban a decir que los expositores no se han organizado. Sí, era importante esta información. Y esto quiere decir, miren, que nosotros entregamos la documentación la semana pasada. Quiere decir que hemos desperdiciado una semana. Está mal. Hay que mejorar la comunicación. Ya, ¿quiénes van a exponer? Yo requiero que uno de cada grupo de base de datos, de cuestionarios, de diseño, e incluso los de documentación, ¿verdad? Expongan. Aparte de Gary Pluas, que me imagino que no sé si conoce de algún material o algo. A ver, jóvenes, necesito su colaboración. Bueno, yo no necesito, ustedes necesitan. Yo solamente no quiero quedar mal, pero ustedes son los que necesitan sacar la cara. ¿Qué es lo que van a exponer? Déjenme compartir todo. Yo la otra vez ya les compartí la diapositiva. Ah, yo la otra vez les compartí la diapositiva. La diapositiva, que es esta de aquí, que no tienes nada, ¿verdad? Bueno, esta es la diapositiva de un grupo, ¿no? Esta ya está llena, ¿no? Entonces, en la diapositiva tiene temas específicos como la primera pantalla, la de presentación, ¿verdad?
tienen que construir, exposición tiene que crear la diapositiva, ¿verdad? Aquí simplemente pónganle una diapositiva con los logos del instituto, sin muchas cosas, nada de transiciones, nada de arreglo, toda la información allí. Traten de no saturar la pantalla de información. La primera pantalla con el tema y los integrantes que son los expositores. La segunda diapositiva exponiendo el problema. Aquí lo que podemos hacer es poner el resumen de nuestro resumen o el resumen de la introducción, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? La segunda, la justificación. Y esto también debe estar allí en la introducción. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? ¿Verdad? La tercera, los objetivos. Entonces aquí nosotros podemos exponer cuáles fueron los objetivos que nos propusimos en este trabajo de diseño. Los materiales y métodos. Entonces aquí tenemos que poner cuál fue el tipo de investigación, cuál es lo que nosotros recomendamos, ¿verdad? Aquí tendremos que hablar del cuestionario que hicimos. Resultados y discusión, aquí podemos poner lo que nos arrojó los resultados, ¿verdad? Y podemos poner un par de preguntas y también lo que logramos con el diseño. En discusión, pues ahí ya se los dejo a su imaginación, porque ni yo mismo sé qué va por aquí, pero aquí en discusión es por qué cogimos el camino que escogimos. Y conclusiones, las conclusiones si las tenemos claras, ahí pueden ir tal y cual como están en el documento. Todo esto de aquí tiene que salir del documento, son 8 puntos, son 9 diapositivas, cada diapositiva da razón de 1 minuto por exposición, 8 minutos de exposición es bastante bueno. Recuerden que también tenemos que presentar el video, entonces eso nos da más o menos unos 10 minutos de exposición, más las preguntas del jurado, son unos 5 minutos más, estaríamos dentro de los 20 minutos de exposición. Por lo tanto, el tema de la exposición no es muy fuerte, lo que es fuerte va a ser las preguntas, y por eso hoy quiero que los que expongan tengan conocimiento del tema. Ya, entonces son las diapositivas. Déjenme ver. Ya no le atino yo a la carpeta. Creo que este está en blanco. Ahí está, tema, integrante, problemas, justificación, objetivos, materiales, recomendación. Pónganle el logo del instituto de un lado y el logo de la carrera del otro lado, ¿verdad? Por aquí abajo pueden ponerle el pie de página, el curso, y con eso es suficiente, ¿no? O sea, aunque no se vea muy bonito, yo pienso que puede servir. Otro problema es el exponer para mostrar ¿cómo que se llama? El prototipo. Tienen que tener el programa al lado también. Y por eso le digo que, por ejemplo, si van a exponer el prototipo, sería bueno que los que trabajaron en el prototipo se encarguen de este tema. Yo les voy a habilitar. Bueno, ahí les acabo de habilitar. Ya está eso. Yo voy a ver si les comparto nuevamente la diapositiva. Ya, ahí les subí el modelo de diapositivas para que ya comiencen a trabajarlo. Todas las diapositivas deben de basarse en el documento. Ya, si no me dan nombres, pues yo comienzo a repartir nombres, ¿verdad? Para estas responsabilidades. ¿Quién va a exponer, jóvenes? Bueno.
como no van a exponer, déjenme ver una cosa. ¿Quién era? Ronquillo, déjenme ver si Ronquillo ingresó. Ronquillo. Ya, no ha ingresado, ya. Ya, entonces, jóvenes, de base de datos tenemos a Ángel Rosado. ¿Sí? Sí está aquí conectado, ¿no, Ángel? Sí, aquí está, ingeniero. Compartir el documento para que. Ya, Ángel Rosado, usted es el líder, ¿verdad? De base de datos. Me imagino que como líder usted debe conocer todo lo que se hizo el diseño. Usted es el que tiene el programa y el diseño. Sí. Ya, entonces, aunque no le guste, le va a tocar exponer. Pero usted va a exponer sobre este tema cuando le toque. ¿Ya? Ahí va a exponer y por el momento, digamos que vamos a subir un puntito más por aquí por su participación. Si lo hace bien, le subimos más puntos. Si lo hace mal, pues le quitamos los puntos. ¿No? Entonces usted va a exponer porque usted tiene el diseño, el modelo, probablemente usted tenga que compartir su computadora o compartir el diagrama. Pero lo mejor es que usted ponga el diagrama en la diapositiva, o sea, así como pusimos el documento, ponga el diagrama en la diapositiva y va a tocar defender su diseño, ¿no? Por acá tenemos los cuestionarios, Alcibar Córdoba está por aquí. Ingeniero, ¿Tiene algún problema en la exposición? ninguna. Ninguno, ya. Entonces, también lo mandamos al ruedo. Ahora, si alguno de ustedes, ¿verdad? De base de datos y cuestionarios, alguno de sus compañeros también colaboró y conoce el tema, me sugieren nomás el nombre para ya incluirlo, ¿no? Ahí les estoy poniendo las notas. Ahí les estoy poniendo las notas a los que van a exponer, pero si me hacen quedar mal, pues ahí sí les rebajo los puntos, ¿no? Entonces esto estamos en veremos todavía, ¿no? Bien, de diseño, José Obando. Usted es el que hizo las pantallas. Ayudé a hacer al compañero Kevin. O sea, yo le di las ideas de cómo lo iba haciendo y yo hice el prototipo. Así que sí puede decir que sé que yo hice el diseño. Entonces, ¿tiene algún problema al exponer? No. No, ya. Entonces, Kevin, ¿usted también tiene algún problema al exponer? No se encuentra en la clase ahorita mismo porque Pregúntenle para saber. ya. Pregúntele para ver si ponemos, de todas maneras, como él también dice que ayudó y participó, o sea, también conoce más del tema. De repente, no sé por qué como ustedes son los de diseño, no sé por qué yo creo que las preguntas van a ir más orientadas a diseño y a base de datos. Puede ser que me equivoque, pero mi sexto sentido me dice que por ahí pueden ir, ¿no? La Ya, exposición, ¿para cuándo sería? la exposición es que no sabemos, por eso ya antes de que nos digan que ponemos el día lunes, tenemos que ver. Ya voy a buscar, de repente tengo un organigrama. Ya. Déjenme definir esto de aquí. Ya diseño, ya tenemos documentación. Documentación, Eric Rivera. Eric, está por aquí. Primero que no lo veo, si está por aquí. Eric. Parece que, no, sí está conectado. Eric, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí, dígame. Sí, ¿tiene algún problema con exponer? Para exponer, Sí, para exponer. yo soy malo para exponer, ingeniero, la verdad. ¿Usted hizo el documento?
Sí, o sea, la agrupé todo, sí, pero para exponer sí, lo ¿Quién que hizo, voy a... quién hizo, escribió la mayor parte de la introducción? La introducción sí la hicimos todos los compañeros, menos el compañero Carchi, que no participó. Ya, del grupo de documentación, ¿hay alguno que tenga buen manejo escénico y que pueda exponer la parte de la introducción? Seguramente va a ser el que abra seguramente los de documentación van a ser los que abran la exposición. ¿Algún voluntario? Jóvenes de documentación, Carchi, Moreno, Ortiz, Rivera, Rodríguez. Y si usted mismo le dice al compañero Carchi, porque él no ha participado, para que participe en la exposición. Pero el compañero Carchi es buen expositor. Ahí sí no sé, pero como no participó, Lo que y si pasa es puede que, participar en lo que la... pasa es que en la exposición requerimos a alguien que nos represente bien, o sea, esa es nuestra estrategia. Entonces ahí no podemos poner, si ya quedó mal una vez, ya no es tan confiable para la exposición. ¿Sí? O sea, y debería ser el mismo el que diga, no, o sea, que yo sí voy a hacer las cosas bien. Entonces, ya depende de él. Ya, bueno, mire, Rivera, Dígame, va a exponer, lo va a hacer bien. ¿Por qué lo va a hacer bien? Porque ahorita usted no es tan bueno, pero así se aprende y entonces, si no hoy, el día de mañana va a ser buen expositor, entonces le toca, ¿no? Le toca. Hay que aprender a vender y ya le tocó, ¿no? Ahora, si hay algún compañero suyo que lo pueda representar o que lo pueda apoyar, ahí lo ponemos, pero por el momento tengo que armar el grupo de los expositores, ¿no? Y de los que no han colaborado, creo que solamente lo tengo a Jofre Fajardo, por acá a Ruiz Camposano y a Vélez Mantuano. No sé si, bueno, ahí háganse ver si es que realmente quieren exponer, pero si lo van a hacer, lo van a hacer bien. O sea, a todos los que no han participado, los que tienen cero, si es que van a aportar, pues tienen que aportar bien, ¿no? Entonces, para los que ya escogí, que son uno, ingeniero, dos, tres, cuatro, dígame, del grupo de la documentación va a exponer el compañero Fred Ortiz. Freddy Ortiz. Sí, ¿Y usted va a exponer o ya no va a exponer? él me dijo que iba a exponer, pues ponga él. Puede ser la ayuda del estudiante Eric Rivera. O sea, puedo ser, digamos, la ayuda de él, si no llega a exponer. Estudiante Eric Rivera. Ya, entonces, le vamos a hacer caso porque, ya, entonces, Freddy Ortiz va a exponer, vamos a ponerle ahí. Ya, entonces, entre los que están, entre los que he escogido, su tarea ahorita es coger la diapositiva, ¿verdad? Uno de ustedes centralice, cojan la diapositiva, pónganle el logo del instituto, el logo de la carrera y del documento, armen todos esos, todo lo que van a exponer. Eh, También hay que preparar el video también se presenta ese día, así que ya tienen que tener descargado el video. Eh, ¿Qué más? Yo pienso que en la misma diapositiva pueden presentar la base de datos, tengan el programa de la base de datos y tengan el programa de la creación de las pantallas listo, por si acaso el jurado digan, pero ¿y dónde está el programa? ¿Y cuál es el programa? ¿Y cómo hicieron? Entonces ustedes tenganlo listo para presentarlo, ¿no? Entonces esa sería la estrategia. Entonces, aparte de lo que tienen que preparar la diapositiva, ¿verdad? Van a tener que, en base de datos, van a tener que tener listo para la exposición, presentar modelo
Lo de los cuestionarios, escójanse unas preguntas interesantes creo que recuerden ustedes, no podemos pasar o sea, a no ser que el modelo lo requiera, que podría ser Ingeniero, utilizado. las diapositivas son entre todos los expositores o solo uno? O sea, es una sola diapositiva, ¿verdad? Cada expositor hace su parte en lo que tiene que hablar. Deberían de todos colaborar, pero obviamente cada expositor conoce más su tema. Ah, ya. Está bien, gracias. Déjeme terminar la idea. A ver, entonces, lo de los cuestionarios, yo creo que tienen que ayudar allí en la presentación. Tomen en consideración que cada diapositiva es como 1 minuto. Entonces, no pueden crecer de las 8 diapositivas, no pueden crecer 2 o 3 diapositivas. O sea, pueden poner hasta 2 diapositivas adicionales si es que el tema lo amerita, ¿sí? Pero no sería correcto, ¿no? Entonces traten de no pasarse las diapositivas. Sí pueden crecer en 1 o 2 diapositivas, pero no más. Ya, documentación. Vamos a encargarle a Freddy Ortiz que sea, como tienen el documento, ¿verdad? Que sean los que armen la diapositiva. O sea, va a ser el responsable de la diapositiva. Ingeniero, disculpe, pero yo soy malo en las diapositivas. Pero lo único que hay que hacer es coger, o sea, no hay que ponerle nada, lo único que hay que hacerle es ponerle la información nada más. Ah, ok, ok. No hay que hacer gran cosa, ahí son 8 diapositivas con los temas. Lo que hay que hacer es del documento, copiar los temas y eso sí, resumir. Y ayúdese con sus compañeros. Y creo que nadie más, los que no tienen participación, en este caso son Lice Ronquillo, ya, Denise yo creo que también tiene que participar allí, como líder del grupo. Como líder del grupo, Denise no me ha ayudado mucho, no se ha sentido, tiene que hacer más su presencia, tiene que seguir coordinando. Coordíneme a las personas que tenemos ahorita para que hagan un buen trabajo, cualquier cosa me notifica. Entonces, Yo creo que la compañera se retiró, ingeniero, porque últimamente no se la ha visto conectada en ninguna clase. no, yo no la he visto activa tampoco. No. Bueno, aquí en la coordinación, por lo menos al inicio sí estuvo. Vamos a ponerle aquí la parte que estuvo al inicio, pero ya después ya no me dio señales de vida. Ya, entonces a ella no la incluimos. ¿Colaboró Denise con alguno de los grupos que tengo aquí presente? De alguna u otra manera. ¿Los coordinó o algo? Al inicio del proyecto. Quiero saber porque yo siento que al inicio ya sí se comprometió, pero ya después como que no apareció. Entonces no quiero ponerle una nota que no corresponda. Sí colaboró al inicio. Licenciado, Dígame. al inicio sí colaboró la compañera de Denise hasta que le estaba pidiendo al compañero de la documentación. Estaba diciendo que por favor en qué le podía ayudar, pero como él no contestaba, entonces ella cogió tuvo problemas creo que con el compañero, no sé, me equivoco, pero ella por esa partecita también se retiró. Bueno, vamos a ponerle, o sea, al inicio sí estuvo preocupada. Ya, pongámosle esa nota allí, ya después que ella nos indique, ¿no? Vamos a ponerle aquí problemas de coordinación. Ya, entonces los que están allí, los de documentación, son los responsables de la diapositiva. A ustedes los de la diapositiva les voy a preguntar
cómo salieron. Igual los de documentación, todo el grupo de documentación es el responsable de las diapositivas, ¿sí? Aunque no, deberían ser los expositores. Ya. Entonces no, pero ahí ustedes los de coordinación, el líder de documentación, ya que le sacamos un peso de encima, por favor ahí colabore también con el grupo para que podamos hacer las diapositivas. No, la diapositiva es un resumen de nuestro documento, entonces no hay que agregar, buscar nada, solo hay que copiar todo y sintetizar, dejar las palabras clave. No pongan testamentos ni hagan la letra chiquitita para poder leer. No, si ustedes quieren leer o algo, lean en su casa, tengan impreso en su casa, pero en la presentación no carguen visualmente la diapositiva. ¿Sí? Ahí en las presentaciones menos es más. Recuerden ustedes que tienen que hablar 1 minuto por página, entonces eso es posible, ¿no? Ya, para la siguiente clase, como ya prácticamente terminamos el programa de estudio, nos quedan unas diapositivas, pero eso lo podemos terminar de manera rápida. A la siguiente clase vamos a revisar cómo van con las diapositivas. Les recuerdo que yo no sé, no encuentro esa bendita página web donde se supone que puedo consultar lo del proyecto PIS, ¿no? Entonces, no sé cuándo mismo será. Espérenme un ratito, déjenme ver si tengo el programa de estudio. Si en el programa de estudios... Ingeniero, pero usted no puede preguntar que le pueden enviar el enlace o algo así. Sí, pero lo que pasa es que no quisiera ser el único que no sabe dónde está el enlace. Sí, porque ellos a veces comentan, a veces comentan en los grupos y a lo mejor a mí se me ha pasado. Entonces, a mí me da la sensación de que no han mostrado. La otra vez habían compartido el enlace por WhatsApp y como a veces envían muchos mensajes y hasta memes y ese tipo de cosas, como que se pierden. O sea, no es formal, no es lo correcto que la comunicación sea por WhatsApp. La comunicación debería ser por correo y el WhatsApp debería ser como, oye, revisa el correo. Espérame un ratito, ténganme paciencia que estoy buscando a ver si tengo el calendario. Aquí en esta carpetita no está. Veamos si acá. Deben un minuto más. Si no encuentro, pues ya no encontré. Aquí no veo nada, no veo nada. Ya, no encontré, jóvenes, no encontré. Ya, entonces, para la próxima clase busco. Miren, según mis cálculos, ¿verdad? Si no me equivoco, yo creo que la documentación nos la están entregando tal vez este fin de semana para las correcciones y el proyecto PIF probablemente sea la semana que viene o la próxima, o sea, en 3 semanas. Pero en estas 3 semanas, la semana que viene, según mis cálculos, es la última semana de clase y la que viene es la semana de examen. En la semana de examen veo difícil que hagan el proyecto PIS. Así que para mí, el proyecto PIS debe ser la semana que viene. Pero no ha mencionado nada en los grupos, no ha mandado enlaces, no ha mandado publicidad. Entonces estoy un poco, puede ser que lo dejen para después de la semana de exámenes. Si lo dejan para después de la semana de exámenes, ahí sí tenemos un poquito más de tiempo. Pero no podemos confiarnos y tenemos que tener lista la diapositiva, ¿verdad? Y quienes van a exponer para la semana que viene, ¿no? Si no se dan las cosas, nos relajamos y damos los exámenes tranquilos, pero si se dan las cosas, ya estamos preparados. Entonces es por eso que este tema de las diapositivas ya debe de estar lista, ¿verdad? Y como les digo, ese día de la exposición son diapositivas, video, el programa que utilizaron ustedes para el diseño de la base de datos y el programa que utilizaron para el diseño de la pantalla. ¿Sí? Son las cosas que vamos a mostrar. ¿Ok?
que somos netamente diseño y no tenemos nada más que mostrar. Listo, jóvenes, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa me pueden consultar por el grupo de WhatsApp. De mi parte, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Jóvenes. Igualmente, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ya pueden Buenas desconectar. tardes. Igual, Buenas tardes. ya se pueden desconectar. Yo voy a copiar las asistencias y me desconecto. Listo, ya copié las asistencias, procedo a desconectarme.